Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, para ser respetuosos con el horario, porque supongo que todos estamos en una semana de trabajo, en una semana laboral y en un periodo muy especial. Vamos a ser respetuosos con el horario y vamos a comenzar este webinar organizado por el equipo de CATS Capacitación Docente. Mi nombre es Pablo Yenga, soy el coordinador general de CATS Capacitación Docente. Quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles por haber confiado en nosotros para esta instancia de capacitación, ¿sí? CATS Capacitación Docente es un proyecto que nace desde la comunidad CATS. Nosotros somos una institución educativa de más de 20 años de trayectoria en la ciudad de Mar del Plata, que cuenta con todos los niveles educativos, y hace aproximadamente 3 años comenzamos con un proyecto, en su momento chiquito y ahora se está transformando en algo muy grande, de capacitaciones, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual, que tienen 3 líneas de trabajo. Una es la capacitación docente, algo que nos distingue y que nos genere identidad a lo largo de todos estos años de trayectoria. Otro es la actividad física y el deporte, y otro son los recursos humanos, ¿sí? A través de esas 3 líneas de acción, CATS Capacitaciones está recorriendo sus primeros 3 años de vida. Y en este caso, en el ámbito de CATS Capacitación Docente, contamos con la presencia de la profesora Lidia Alerbón. Lidia tiene una vasta trayectoria en todo lo que a docencia refiere, y en el caso de CATS Capacitación Docente es nuestra asesora de contenidos, es nuestra asesora pedagógica. Así que en el día de hoy vamos a compartir con ella un webinar, una capacitación que tiene que ver con la gestión, tiene que ver con el acompañamiento a directivos en este periodo inédito que estamos viviendo como docentes. Así que, Lidia, para nosotros es un placer poder disfrutarte y poder aprender de todo lo que tenés para contarnos. Así que te damos la bienvenida y nos preparamos ya para escucharte. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por, obviamente, tomarse una noche para poder dedicarla a esto que nos gusta, que es hacer un poco de análisis pedagógico didáctico, dejar sus funciones o la hora de la comida, pero bueno, me parece importante este espacio. Queríamos hacerlo en un horario en el que todos pudieran tener acceso, incluso las personas que trabajaran en distintos turnos, en el turno noche. Así que bueno, acá contenta, como siempre, dándole las gracias al Instituto CATS, que siempre es tan generoso con los profesores y también con ustedes, siempre pensando en cómo llevarles y darles un poquito más para mejorar la labor pedagógica. Bien, bueno, yo quería empezar con una advertencia, digamos, para saber un poco de qué vamos a hablar, que tiene que ver con que acá no vamos, si bien vamos a hablar de la pandemia, vamos a tratar de encontrar soluciones, vamos a buscar soluciones, no nos vamos a quedar en la queja que a veces nos traspasa, vamos a tratar de tomar la mejor onda, de tomar todo lo que ya aprendimos para capitalizarlo y buscar una nueva propuesta dentro de lo que es la situación de hoy. Algunas escuelas, como ustedes ya saben, con presencialidad total, presencialidad mixta o combinada. Bueno, cada una, como hay, veo que hay gente de todos lados, se han inscrito gente de todos los lugares del país. Hay distintas situaciones según el estado sanitario. Pero lo que sí nos une a todos es esta esperanza por salir rápido de la pandemia, por generar cuestiones que estén vinculadas con la mejora de la enseñanza. Y ustedes saben que para mejorar la enseñanza, los directores somos los que tenemos que liderar determinadas acciones que no son tan distintas. Ustedes van a ver ahora que en realidad son las mismas acciones, pero buscando adecuarse en este momento y brindando sobre todo el acompañamiento a nuestros queridos docentes. Bien, les cuento así muy rapidito cuál es la agenda de lo que vamos a trabajar hoy. Primero vamos a hacer una breve descripción de los logros que hemos tenido como escuelas, como para partir de hablar de la pandemia desde, como les decía hoy, una vista propositiva, positiva.
Después vamos a hacer ya el trabajo pedagógico específico, que es el mapeo de la situación actual, para empezar a llevar a cabo distintas acciones desde la dirección que promuevan todo el trabajo que estamos realizando y que lo mejoren. Por lo tanto, la 3 es delineando juntos acciones de mejora, después la supervisión de esas acciones y la evaluación de las mismas, porque por supuesto no nos podemos olvidar de evaluar todo lo que vamos haciendo. Bien. Perfecto. Bueno, rápidamente, nosotros pasamos por momentos muy duros el año pasado, realmente nos encontramos con una situación inédita, fuimos de a poco aprendiendo muchísimas cosas, que la verdad que en otros contextos quizás no las habríamos aprendido tan aceleradamente. Todas estas cosas que aprendimos igual coinciden con una necesidad que venía teniendo la escuela, que hacía ya años que nos estaba pidiendo una modificación, un cambio, y que de repente se nos vino encima esta situación y tuvimos que salir a poner esos cambios que la escuela necesitaba, a cambiar la visión de la escuela para poder trabajar. ¿Sí? Y este año nos volvió a encontrar con esta situación, cuando muchos ya pensábamos que quizás empezábamos las clases normalmente, hubo otra nueva ola, hay otras cuestiones, hay estados de alerta en algunos lugares que nos hacen que nuevamente tengamos que mezclar las cartas, dar de nuevo y seguir acompañando a nuestros docentes desde otro lugar. Entonces, esta construcción de nueva visión de escuela tiene que ver con esto. La escuela no es la misma, se venía necesitando el cambio, hoy tenemos la escuela que tenemos, la tenemos que asumir, es una escuela que realmente con características nuevas, pero muy enriquecedoras si nosotros nos ponemos a analizar su potencial. Otro de los logros, aprendimos a esto de educar en la incertidumbre y en escenarios complejos. Nosotros siempre destacamos desde educación la importancia de pensar la escuela como un escenario. ¿Por qué un escenario? Porque es un ámbito dinámico, un ámbito en el cual todo el tiempo van cambiando las variables que tengan que ver con en espacios, tiempos, actores, recursos, y que nosotros como directores tenemos que continuamente ir analizando y recombinando estos factores para seguir dando la enseñanza que los chicos y las chicas se merecen y que sigan aprendiendo. A pesar de todo, a pesar de las limitaciones que ustedes seguramente algunos estarán pensando, a pesar de todo eso nosotros vamos a enseñar y vamos a enseñar cada vez mejor en este 2021. Otra cosa que seguramente ustedes han logrado es esta cuestión del fortalecimiento de los vínculos, de la cercanía, no solo entre los equipos docentes, sino también con los estudiantes y sus familias, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que solos, cada uno desde su lugar y haciendo lo que sabía, no nos iba a alcanzar, y nos dimos cuenta también que los niños, niñas, jóvenes y adultos que estaban en el sistema educativo no eran islas, que no podíamos dejarlos solos frente a una situación que realmente nos estaba repreguntándonos todo el tiempo. Entonces, la participación, no solamente de los estudiantes, de las familias, sino de otros actores comunitarios, se hizo realmente importante para sostener toda la cuestión de lo que es la escuela. Nosotros siempre estamos muy fortalecidos en decir que las escuelas no se han cerrado, que las escuelas están permanentemente abiertas y que estamos adaptando todos nuestros dispositivos para que los estudiantes, como les decía, sigan aprendiendo. También hicimos mucho énfasis en el tema de la formación de equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, esto del aislamiento, más allá de que estábamos aislados, no va, nos tiene que unir. Tenemos que ver qué combinaciones, sobre todo desde la dirección, nuevas pensábamos para que los docentes que también estaban en algún momento desmotivados o que no sabían de la computadora, de cómo armar estrategias específicas para las actividades de enseñanza, se juntaran en distintos
equipos, y no grupos, sino equipos que tenían un objetivo de trabajo común. Y de repente un maestro con un profesor de alguna de las modalidades, con el bibliotecario, con el EMATP, se empezaron a formar equipos realmente más consolidados que permitían no solamente que entre los distintos docentes estuvieran fortalecidos en cuanto a lo vincular y a lo emocional, sino que también que las estrategias estas nuevas empezaran a aparecer. Porque siempre había alguno que podía dar una idea desde una mirada o desde otra y se enriquecía, por supuesto, la propuesta. Entonces, esto tenía que ver, como les dice la Filmina, con empezar a hacer una mirada múltiple. Empezamos a ver que las estrategias tradicionales no servían solamente si había un pizarrón y los chicos sentados en fila uno detrás del otro, que ahora, bueno, con esto de los agrupamientos, un poco esta construcción quizás la volvemos a ver, pero me refiero a esta necesidad de ir variando las estrategias de acuerdo con los estudiantes que teníamos y de acuerdo a sus contextos y a las situaciones con las que nos íbamos encontrando. Entonces la mirada se amplió y eso es muy bueno para la educación. Otra cuestión era la creatividad, o sea, ¿de dónde sacábamos? Fíjense todo lo que fuimos aprendiendo, todo lo que fuimos fortaleciendo. Los docentes y los directivos eh, pusimos toda nuestra creatividad y todos nuestros recursos, se capacitaron permanentemente, inventaron, sacaron de libros, buscaron en internet, compartieron foros, debates, para poder ser creativos y llegar desde los estudiantes que tenían acceso a una plataforma, a una computadora, hasta aquellos otros que quizás no tenían el celular o no había ninguna forma de que se vincularan. Hubieron muchos trabajos también por parte del Estado para que los estudiantes se fueran vinculando y lamentablemente con algunos estamos en este momento tratando de alguna manera retomar todo lo del 2020 para que los contenidos que en este caso ahora son prioritarios puedan aprenderse, ¿sí? Pero las planificaciones entonces empezaron a tener que flexibilizarse y en eso nosotros vamos a hacer mucho hincapié porque vamos a hablar de flexibilización en las planificaciones flexibles. Ya no podemos pensar en la planificación anual, en pensar un año que vamos a hacer tal y tal cosa como hacíamos antes los maestros o los profesores, porque realmente no sabemos cómo vamos a estar mañana. Entonces yo voy a apuntar a una planificación, no solo docente, sino de los directivos, que sea a corto y mediano plazo, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a trabajar en lo que se llama iteración, que son cortes que tienen que ver con la posibilidad de evaluarnos más seguido y de poder ir enfrentando las distintas cuestiones que van sucediendo con esto de la pandemia en el momento justo y que no nos siga de alguna manera sorprendiendo o dejando estáticos las cosas que van pasando, que no tenemos idea de qué. O sea, ya esto, por eso les decía, lo de la previsión no va más por ahora. Estamos en la incertidumbre, y trabajar con incertidumbre, si bien a veces nos descoloca emocionalmente, sirve muchísimo para aprender, porque ¿qué se desarrolla? En lo que siempre venimos insistiendo, las capacidades. Entonces, las capacidades de los docentes y las capacidades de los equipos directivos se enriquecen muchísimo. Y bueno, otra de las cuestiones tuvo que ver con la priorización de contenidos, porque ya nos dábamos cuenta que no podíamos enseñarlo todo, que no podíamos detenernos, por ejemplo, en la conquista de América solamente porque era preferible armar un proyecto en el cual todos los estudiantes participaran y aprendieran cuestiones prioritarias, básicas e importantes, que estar atados a un currículum que solamente hablara de contenidos y de tareas que tuvieran que ver con resolver cuestiones muy complejas, ¿sí? La evaluación formativa viene trabajándose hace mucho, gracias, entre otras autores, a Anijovic. Y bueno, no me voy a detener mucho en eso, pero es considerar la evaluación como un proceso, es ir haciendo cortes evaluativos, cualitativos, de enriquecimiento, sobre todo, no solamente para mejorar la práctica de enseñanza, sino para que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos en ese momento del proceso y qué es lo que tienen que mejorar. Bueno,
Y la incorporación de la tecnología, que ya todos sabemos que tuvimos que aprender de todo, y eso también estuvo muy bueno. Acá fui rápido, 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 porque soy bastante acelerada y además porque estas son cosas que las hemos vivenciado y que en los momentos en los que de alguna manera estamos un poco desfallecidos con todo lo que tenemos que armar, esto es lo que nos va a llevar a todos a estar fuertes y a poder seguir al frente de las escuelas, de las instituciones educativas, dando todo y logrando que justamente nuestros docentes, que son aquellos que tienen que confiar en nosotros como líderes de la escuela, estén lo mejor posible. Bien, yo lo que voy a trabajar hoy es con un método que se llama ágiles, ¿sí? Son las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son metodologías que se trabajan hace muchísimo tiempo con el tema del software, ¿sí? Ellos vienen estudiando estos métodos desde hace bastante, porque ¿qué pasa con los software? Necesitan soluciones rápidas a problemas que se van suscitando y tienen que darle una solución pronta. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo. Como nosotros estamos en esa misma situación hoy, nosotros tenemos que dar respuesta rápida desde la escuela a todo lo que nos va pasando. Vamos a tomar todas estas metodologías que son, por ejemplo, el Scrum, ¿sí? Que nosotros lo vamos a usar para determinar los momentos del proceso de lo que yo les voy a proponer ahora. Está la metodología de Kanban, ¿sí? Que es una metodología que también es para procesos, pero nosotros lo vamos a usar para evaluación del desempeño o del desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, hay una técnica muy buena que es que la vamos a usar, que es la de espina de pescado, que algunos ya la deben conocer porque no es nueva, que nosotros la vamos a utilizar para evaluar al equipo directivo, las acciones del equipo directivo, ¿sí? Tiene que ver un poco con la causa y efecto, y bueno, como les decía hoy, se trata de iterar, de esas iteraciones que son los cortes de periodos, en este caso de tiempo, en los que vamos a hacer una planificación rápida, corta, y vamos a ir evaluando con los distintos sistemas. Bien, ¿qué destacamos hoy de lo que vemos en las escuelas, de lo que vivenciamos, y qué consideramos como importante en el rol del director o en la gestión del director? O bueno, muchos hablan de función, de acuerdo a la moda del momento o a qué lectura se hace, y es la de acompañar al docente. Siempre hablamos de acompañar al docente, ¿no? Porque uno siempre habló de asesorar, de acompañar, pero hoy estamos hablando de algo en serio, de un acompañamiento que tiene que ver con sentarnos, ahora vamos a ver, a ayudar a los docentes a poder enfrentar la situación de hoy, a poder planificar y hacer y evaluar hoy a partir de esto que nos pasa, donde hay actividades que son presenciales y actividades que no son presenciales y todas sus combinaciones posibles dentro de lo que es nuestro territorio, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en esto del Scrum es hacer una reunión docente. Pero no una reunión docente como siempre la tenemos pensada, una reunión docente un poco para cumplir, o que termina siendo con algunas consignas muy estructuradas, o que tiene que ver a veces con la catarsis, sino es realmente desde la dirección plantear un trabajo profesional y decirle a los profesores, a los maestros, a los colaboradores, bueno, nos vamos a sentar en serio, necesitamos encontrarle la vuelta a esto porque hay estudiantes que no están aprendiendo, que están aprendiendo menos que antes, que no se están conectando, o las distintas situaciones que ustedes están viendo. Hemos llegado a ver desde chicos que todavía no se han alfabetizado, hasta chicos que quizás tienen algunas más, posibilidades más que otros y terminan no conectándose a pesar de tener los dispositivos. Entonces estamos frente a una situación que tenemos que nosotros lograr que realmente se haga un trabajo profesional de análisis, sobre todo al inicio de este modelo, para poder decir, bueno, a ver,
sinceramente, ¿dónde estamos? Tomemos el toro por las astas y trabajemos todos, pero realmente profesionalmente como lo que somos, para ver en qué situación está mi escuela, ¿sí? La mía, la que estamos trabajando hoy todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta reunión, en esta primera reunión docente? El mapeo, ¿sí? El conocido mapeo. A veces le hacen mapeo de los estudiantes. Bueno, nosotros lo vamos a hacer de nuestra situación pedagógica hoy. A ver, yo solamente voy a trabajar con el aspecto pedagógico, pero ustedes saben que la tarea de ustedes, de los directores, tiene varias dimensiones, que son la administrativa, la sociocomunitaria, la gestión de los recursos. Bueno, a ver, solamente vamos a trabajar con el eje pedagógico, porque me parece que es lo que más hoy nos invita y nos llama a la reflexión y a la acción. Bien, entonces vamos a hacer una reunión que algunos sabrán si la pueden hacer presencial de acuerdo a la cantidad de docentes, o también en formato virtual, Zoom, Meet, lo que a ustedes les parezca más cómodo para trabajar. Y ahí vamos a empezar a trabajar el mapeo. Lo que obviamente, como todas las reuniones, las vamos a tener que planificar nosotros, ¿sí? Porque no, la reunión que no está planificada previamente por ustedes, después se dispara para cualquier lado. A ver, ¿qué planificación? La planificación de los temas que se van a tratar, ¿sí? Ahora vamos a hacer una técnica que va a ser una técnica abierta, pero nosotros vamos a tener planificado las preguntas que vamos a hacer para despertar esta técnica, ¿sí? Los momentos, y yo les voy a decir que cada vez hagan reuniones más cortas, ¿sí? Porque lo del Zoom nos trajo una gran enseñanza, que es que la gente, después me van a decir, ay, vos y que hablas y hablas y hablas y hablas, pero bueno, esto yo les voy a tratar de dar a ustedes lo mejor como para que después lo puedan llevar a cabo. Reuniones cortas hacen que los docentes tengan mayor posibilidad de estar atentos y de comprometerse y de sumarse también y conectarse, porque saben que van a estar un rato, que van a trabajar lo pedagógico, que van a estar sostenidos, contenidos por el director y sus compañeros, y no las 4 o 5 horas que hacíamos antes, que realmente era una barbaridad porque no tiene sentido. Entonces, vamos a hablar de reuniones cortas con mayor frecuencia en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos en la primera reunión. Bueno, el típico brainstorming o lluvia de ideas. Vamos a poner a los docentes, les vamos a decir, a ver, sinceramente, esto lo pueden hacer en forma anónima, lo hacen en forma, como ustedes siempre trabajan, ¿no? Pero la idea es que el docente pueda realmente decir lo que siente en este momento, en la parte pedagógica, decir aquella cuestión que le hace ruido, que le parece que tiene que solucionarse, o que tiene que pensarse o buscar alguna alternativa. Bueno, yo ahí les puse algunas cuestiones que pudieren, porque uno escucha en los pasillos o escucha a conocidos que tiene a veces de la docencia, y nos encontramos con comentarios como esto que les pueden surgir cuando ustedes abren esta puerta. Cuando abren la puerta, después hay que retomar y hay que trabajar, ¿sí? Por eso, si ustedes hacen técnicas en donde se abre una puerta de escucha y se habilita la escucha, después hay que retomar. Fíjense, uno dice cada vez somos menos para hacer las mismas tareas, así no se puede enseñar porque no tienen conectividad, todo lo que planifico lo dejo a la mitad porque no llego, las autoridades no me acompañan, no alcanzo a dar todos los contenidos, ¿sí? Les doy tarea y no la hacen, las familias no ayudan. Algunas son más positivas y dicen, la verdad que estoy trabajando mejor porque trabajo con los agrupamientos o las burbujas, y la verdad que puedo concentrar más, hacer tareas como más especializadas. Otros dicen, planifico más con mis compañeros, o sea, puedo trabajar más, aprendí a trabajar más en equipo. Otros dicen, perdimos el vínculo sistemático con algunos estudiantes, ¿qué nota le pongo si no puedo usar una escala numérica? Los chicos no hacen las tareas que les mandamos por el WhatsApp, por la plataforma, se desconectan. Bueno, todo el escenario de cosas que hasta a veces uno las piensa, ¿no? Porque dice, ay, la verdad que ¿qué hago ahora si tengo a todos los chicos de secundaria, cada uno en la suya, cuando vienen a la escuela, genial porque hacen las cosas, o no,
Y cuando realmente están en lo no presencial, como en algunos distritos o en algunos, por ejemplo, nosotros estamos en Mar del Plata y tenemos mitad y mitad, ¿no? Entonces, en esos momentos de la presencialidad, es muy complicado hoy hacer trabajar al docente como corresponde, con ideas nuevas y hacer que los estudiantes estén conectados. Entonces vamos a ver qué hacemos con todo esto que dicen los docentes, ¿no? Seguramente si se hace en forma virtual va a tener que tomar nota, o si bueno, se hace en forma presencial, hacemos la típica lluvia de ideas y vamos anotando en el pizarrón todo lo que va surgiendo. Y después empezamos a poner como cajas, ¿no? Cajas de problemas, ¿sí? Por lo que escuchamos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, a ver, en ese caso habían salido cuestiones de planificación, cuestiones de estrategia docente, cuestiones de desvinculación, de relaciones con la comunidad, de las familias, de comunicación, cuestiones de evaluación. Entonces, en cada escuela van a salir distintas cuestiones de acuerdo a cómo estén en este trabajo. Quizás algunas me dicen, no, Lidia, mira, la verdad que nosotros con todo esto vamos bien, pero en realidad nos cuesta solamente sostener la evaluación. O, sí, la verdad que todo esto lo tenemos que pensar, o algunos problemas sí, otros no, otros son totalmente diferentes. Ustedes van a ver con lo que surge en esa reunión 4 o 5 problemas, grandes categorías en donde ubicarlos para empezar a buscarle la vuelta, para empezar a buscarle soluciones creativas desde lo pedagógico didáctico. ¿Sí? Cada cajita va a ser algo diferente. Vamos a detectar los problemas a resolver. Lo que nosotros llamamos generalmente los campos de intervención o los nudos problemáticos. Esto lo hicimos siempre, pero esto lo hacíamos generalmente en base al diagnóstico participativo y bueno, un poco entre la directora y la vice nos poníamos a armar el PES en base a esto que nos parecía que era lo que había que trabajar, porque sabíamos de lo que pasaba en la escuela, más las líneas del nivel, de la modalidad, y bueno, más o menos armábamos un PES con algunas cuestiones para hacer. Ahora la idea es realmente, quiero transmitir esto, de que los docentes estén diciéndonos la verdad, qué piensan ellos, cómo lo ven, cómo enriquecemos nosotros nuestra mirada. Bueno, yo me quería dedicar a hacer un proyecto para mejorar la lectura y la escritura, pero mis docentes me están diciendo que no es ahí donde está el punto de inflexión, ¿sí? Sino en la comunicación con las familias. Entonces, empiezo a ver cuáles son las cosas que dicen los maestros y armo las cajitas. Y por supuesto, si los hacemos en el momento, también depende de la abstracción que ustedes ya seguramente tienen, o ponen a alguna maestra piola, la secretaria, como para que pueda de alguna manera agrupar estas ideas y que nos queden 4 o 5 problemáticas como mucho. Y esas, por supuesto, se las vamos a comunicar a los docentes en el caso de que no terminemos la reunión en ese momento. Bien, obviamente nosotros, como siempre les decimos, no podemos abarcar muchísimas cosas, ¿sí? Sobre todo en la parte pedagógica, sino que tenemos que hacer una priorización de todos estos problemas, cuáles son los que más nos aquejan, los más importantes, los más urgentes para trabajar, para tratar, ¿sí? Si yo de repente salió en la reunión que el problema es que no todos evaluamos de la misma manera o que seguimos creyendo que la evaluación pasa por tomar una prueba escrita, obviamente que esa va a ser una de las grandes acciones que vamos a trabajar, ¿sí? O si el problema es que los docentes se hacen propuestas o hacen Zoom en los cuales sigan trabajando de la misma manera que antes de Cristo y los chicos no se enganchan. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer esta propuesta de intervención. Entonces, la idea es, después de la reunión, si lo podemos hacer en el momento o en otra, acuérdense de las reuniones cortitas, armar grupos de trabajo,
¿sí? Que todavía no son equipos, son grupitos. Bueno, vamos a agrupar, ellos pueden elegir o lo pueden elegir ustedes, y vamos a empezar a pensar, no solamente la directora, sino todos en grupos diversos. ¿Qué podemos hacer desde nuestra escuela en esas dos cosas? Fíjense que ahí ustedes tienen tachada. La problemática uno, que era planificación, bueno, no vamos a trabajar por ahora el tema de la planificación porque nos interesa más la puesta en, no porque no se deba hacer, sino porque no lo vamos a trabajar para la mejora inmediata en estas iteraciones. Vamos a trabajar solamente dos problemáticas. Bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Desde su lugar, desde el campo, desde el grado, desde el año, desde la salita, ¿cómo ustedes piensan que vamos a trabajar este problema? ¿Sí? Sí, quizás es la primera vez que se abre tanto el diálogo, pueden haber cosas siempre soterradas, que no salen. Entonces, ustedes ahí también generen algunas acciones desde lo emocional como para poder relajar y que el otro realmente me cuente, ¿no? Lo que siente, lo que piensa, siempre, ya les digo, en la parte pedagógica. Bien, entonces armamos grupos, ponemos a pensar pedagógicamente, porque los docentes somos profesionales y lo vamos a poder hacer perfectamente, van a surgir un montón de ideas y soluciones para estas problemáticas que elegimos. Bien, esto un poquito me gustaría verlo, es como un corte que voy a hacer ahora de todo este trabajo de planificación para charlar algunas cuestiones em, que tenemos que ver nosotros como directores y que tenemos que conocer los docentes de esta diferencia entre las actividades presenciales y no presenciales, ¿sí? Nosotros tenemos en CAT un curso gratuito que no sé si han participado, que se llama El Formador del Futuro, que trabaja un poco con más profundidad esto que vamos a analizar ahora, pero que es necesario que toda la escuela lo tenga claro, porque si yo tengo un docente que planifica súper bien, que hace proyectos o secuencias, que trabaja con actividades integrales y que, buenísimo, y del otro lado tengo a alguien muy rígido que solamente me hace una parrilla de planificación y pretende seguir un orden muy estricto y quiere que los estudiantes respondan de la manera que lo hacían antes en otros formatos escolares, ahí estamos teniendo un problema que debemos, ¿sí?, de alguna manera resolver. Entonces, estas cuestiones que vamos a ver rápidamente las tienen que tener todos claros para poder empezar a trabajar con estas ideas que pudieron sacar del análisis de las problemáticas. Trabajar en equipos docentes, ya lo dijimos. Proyectos, aunque algunos se asustan ahora de la palabra proyecto, nosotros sabemos que los proyectos los seguimos haciendo, o secuencias integrales, ¿sí? Esto de integral tiene que ver con que no sea atomizado, que yo no dé una cosa hoy, otra mañana, que dé una cosa para la escuela y otra cosa para casa, o que les mande a hacer ahora que se van a hacer cuadernillos estructurados, donde solamente haya que completar lagunas, porque eso sabemos que no sirve, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta las actividades integrales. Ya les digo, en el curso del rol del formador del futuro les explico bien yo, yo y Pablo, me puse el burro adelante. Pablo y yo les explicamos bien qué es trabajar con actividades integrales en pandemia. Además de tener en cuenta que tenemos que trabajar con otros, porque solos y aislados no vamos a poder, tenemos que ver los recursos disponibles en el hogar, ya sean dispositivos, tiempos, personas que acompañen. Entonces, vemos las diferencias en los espacios, pensando qué es aprender en casa y qué es aprender en la escuela. ¿Se puede aprender en casa? Sí, si yo doy una actividad integral, un proyecto, una secuencia que dé continuidad, que se pueda seguir trabajando en casa, o viceversa, que se tomen cosas de casa para trabajar y retomar en el aula. Algunos llaman a esta metodología el aula invertida,
o toma ideas del aula invertida, ¿sí? Entonces tenemos que estar todo el tiempo haciendo un juego de equilibrio entre estas dos situaciones. Y si estamos en la no presencialidad total, más aún, tenemos que pensar propuestas en las cuales los chicos produzcan cosas. Siempre decimos que, y a veces lo hacemos y a veces no, que logren capacidades, ¿sí? De lectura, de comprensión lectora, de situaciones problemáticas, de realizar proyectos autónomos, de ser emprendedores, de resolver cuestiones básicas que le van a servir para después tener un proyecto de vida, estudiar, ser felices, ser completos, ¿sí? Es eso lo que tiene que hacer la escuela. Y eso no se logra copiando algo de la computadora o de un libro, ¿sí? Sino siempre en situaciones de producción. Entonces, cuando ustedes vayan a ver, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que lo que se trabaje sea de producción. No valen 20 actividades de completar, ¿sí? Sino que vale una de producción. Esto siempre lo vamos a tener que tener en claro, pero para esto hay que socializarlo, hay que hablarlo, y al docente que quizás está un poco más reacio, ponerlo a trabajar con algún compañero que esto lo tenga un poco más claro, o empezar a hacer un asesoramiento y un acompañamiento a ese docente que lo necesita, como para adecuar un poco más su propuesta. Entonces, no es lo mismo aprender en casa que aprender en la escuela. Entonces, en la escuela va a ser el espacio más enriquecedor que nosotros vamos a tener y que vamos a tomar para potenciar lo que se trabaja en casa. Y si solamente están trabajando en casa, les vamos a dar propuestas que los puedan hacer, ¿sí? Propuestas que tengan que ver con ellos, que los involucren en cosas, que sean de pensar, que sean de producir, no cuestiones aisladas en las cuales los estudiantes se tengan que sentar a responder cosas. Pónganlos a trabajar en situaciones, problemas, preguntas en las cuales ellos necesiten de los contenidos que aprendieron en la escuela para poder resolver situaciones, ¿sí? Bien, entonces hablamos de la continuidad, esto de la autonomía que nos interesa mucho porque hasta uno lo ve a nivel familiar, los chicos con la pandemia de alguna manera perdieron un poco la posibilidad de tomar decisiones, de ser autónomos, estuvieron encerrados, ahora recién van a una escuela, si es que van, totalmente distinta, donde hay barbijos, donde hay distanciamientos, tuvieron que adaptar bruscamente a una situación que nos costó a los adultos, imagínense a los estudiantes, que también pueden ser estudiantes adultos, ¿no? Pero todo tenemos que hacer para generar la autonomía, la autogestión de ese estudiante, empezar a sacarlo un poco de ese aislamiento que tuvo con propuestas que las tengan que hacer solos, ¿sí? Que no dependan, obviamente, de los padres ni de nadie, porque los padres no son los maestros, ¿sí? No son los profesores. Entonces tienen que pensar, ya sé que es de ustedes, miran, pero es difícil todo esto que vos, sí, es complicado, por eso es el gran desafío, por eso el trabajar en equipo, por eso el decir, bueno, la verdad que yo quiero hacer estas propuestas integrales de producción de pensamiento, pero no sé cómo hacerlas, no me sale. Entonces ahí es el director el que si se capacita, si busca, si lo va a poder ayudar y le va a poder de alguna manera acompañar o seguir en el camino. Bien, equilibra la cantidad de tareas. No atiborremos a los niños, a los jóvenes y a los adultos de tareas que no tengan demasiado que hacer en casa porque eso es contraproducente, eso hace que menos quieran participar de las situaciones. No se trata de escolarizar la casa, ¿sí? Se trata de esto, de poder lograr este nexo, este puente. Nosotros siempre hemos logrado los docentes hacerlo, eh, ir franqueando las dificultades. Este es un gran desafío, cómo hacer para trabajar la no presencialidad. Y eso, y obviamente el contexto, ¿no? Que tenemos, no solamente el sanitario, sino también el social y el que se vive en los hogares, bueno, y todas esas cuestiones que ustedes ya saben. Entonces, ese es hoy nuestro gran desafío.
Entonces, no llenamos a los chicos de tareas, o a los chicos digo yo siempre, porque ustedes saben la mayoría que estoy en primaria, pero son los estudiantes, ¿no? De todos los niveles. La posibilidad de abrir y retomar todo lo que se hace en casa, en la escuela, ¿sí? No podemos mandarlos a hacer una parte de un proyecto, de una actividad o de una secuencia y después dejarlo, que pase y en la escuela hacemos otra cosa. Tenemos que retomar, tenemos que explicar, tenemos que institucionalizar, tenemos que responder preguntas. Si no se generan las dudas, tenemos que hacer intervenciones precisas para que esto suceda, ¿sí? Bien. Entonces ya dijimos, bueno, actividades de producción, valoración de las fortalezas de cada estudiante. Esto también lo estuvimos pensando mucho en las escuelas, cómo generar en estas actividades integrales el conocimiento del estudiante y saber cuál es su aptitud, qué cosas le interesan, qué cosas puede aportar, desde dónde está más fortalecido, para pedirle a él que haga eso, ¿sí? Si es una actividad integral, un proyecto, una secuencia en donde todos trabajemos distintas partes de de un gran producto, de una gran obra o de aprender algún contenido, cada estudiante tiene una participación y yo tengo que poder detectar, aunque algunos conozcan poco a sus estudiantes, pero ir viendo a ver en qué es bueno este chico, qué cosa le puede dar al otro, ¿sí? Eso también es muy importante hoy, porque eso los pone a los estudiantes en un lugar de muchísima más seguridad y de muchísimas más ganas, porque no va a fracasar. O sea, va a que lo tengan en cuenta, a hacer actividades que lo entusiasmen, que les den ganas de trabajar también con otros en casa. Bien, promover el logro de capacidades, eso ya lo venimos trabajando hace un montón y sabemos muy bien que son capacidades, competencias, habilidades, que es poner a hacer al otro, no poner a repetir, ¿sí? A construir al otro. Mantener los vínculos realmente es una de las funciones de los directores hoy, seguir fortaleciendo esto, sobre todo los estudiantes que tienen la no presencialidad, esto de los vínculos que tanto se habló el año pasado, esto no se debe abandonar, ¿sí? Porque no es que hoy, porque pudimos empezar a ir con más frecuencia a la escuela, ya eso lo tenemos totalmente resuelto, ya estamos todos vinculados, ¿no? Entonces hay que hacer mucho énfasis en el acompañamiento de las familias, en los trabajos, por ejemplo, también con los equipos de orientación, ¿no? Se me ocurre, o si no tenemos, cómo generar esta cultura del vínculo, de la cercanía, del estar, ¿sí? De que quizás nos cueste un poquito más que antes, que quizás nos íbamos y uno se metía en su vida, quizás ahora acompañar a los estudiantes tiene que ver un poco con, con la humanidad, ¿no? Con el concepto de humanidad, del otro, de entender que hay un otro y que me necesita porque quizás soy el único adulto de referencia, o soy el profe que le trae un poquito de alegría y de vínculo y de sentirse cómodo, además de hacer la tarea, por supuesto, que la tienen que hacer. Y bueno, lo de la evaluación formativa, que ya lo super vimos, lo super saben, y que por supuesto, si a ustedes les interesa, después hacemos alguna capacitación sobre eso. Bien, entonces ya hicimos la reunión, abrimos la puerta de acceso, ya pudimos saber cuáles son los problemas que nuestros propios docentes dicen que hay en la escuela en la parte pedagógica. Ellos se sentaron a pensar acciones posibles, tenemos ya esas acciones, ¿sí? Entonces los docentes ya tienen una aproximación para salir a poner sus ideas en acción. Pero bueno, yo soy la directora, el director, el regente, la vice, y tengo que empezar mi trabajo, que es el trabajo de gestión pedagógica. Todo muy lindo, los docentes opinaron, hicimos las cajas, sabemos cuáles son los problemas más importantes de la escuela en materia pedagógica, sabemos sobre los cuales vamos a intervenir este año o el próximo periodo o los próximos meses, y ahora vamos a empezar con nuestra intervención, la intervención de los directores.
Hablamos obviamente de una intervención focalizada. La palabra focalizada nos reímos porque está de moda, ¿no? Todo ahora es foco, hacer foco, estar focalizado. Pero bueno, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con que hoy nos lleva esta necesidad de conocer nuestra escuela a fondo y hacer el toque de la gestión ahí donde más lo necesitamos. Entonces nosotros vamos a trabajar focalizadamente. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahí me quedó una D abajo, pero bueno, es presencialidad y no presencialidad. Primero es planificar cómo todo esto que hicimos y que los docentes sugirieron y que las acciones que surgieron de estas reuniones o de esta reunión y que los docentes ya empiezan a trabajar, empiezan a planificar, empiezan a trabajar en equipo, empiezan a ver qué van a hacer con los estudiantes que no se conectan, van a ver qué redes se van a establecer. Vamos a ver nosotros qué plan tenemos, porque como les dije, ahora tenemos que actuar nosotros también. Entonces, las estrategias, como yo les decía, son siempre las mismas. No hay nadie va a inventar la pólvora. O sea, las estrategias son las mismas. Ahora, ¿cómo las vamos a pensar en esta pandemia, ¿no? O en este momento con este recorte, con esta focalización? Podemos hacer una primera planificación de estrategias supervisivas en forma semanal. Y la primera que yo les propongo es esto de acompañar a los docentes en la planificación. O sea, ya nos presentaron las planificaciones, buenísimo. Nos ponemos con ellos a analizarla, o si no saben, nos ponemos a planificar. Decirle, bueno, a ver, vos, profesor de matemática, eh, tenés que hacer una mejora de tu propuesta por todo lo que hablamos antes, por la reunión que hicimos, por tener en claro todos cómo se debe enseñar en la no presencialidad o en la presencialidad combinada. Bueno, a ver, vamos a trabajar juntos la propuesta, vamos a ver la planificación. Las invito a sentarse con cada docente, aunque les lleve un ratito más, sea por Zoom, si no tienen presencialidad, o sea en el cara a cara, que siempre es más rico, pero bueno, hoy lo que tenemos es esto. A ver la planificación. Bueno, a ver, de acá a 3 meses, ¿qué vas a hacer? Vos te estás quejando que los chicos o los estudiantes no se conectan. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos esto? Sentarse con cada uno implica que los docentes, que muchas veces nosotros lo escuchamos seguido, se sientan acompañados, sientan que hay alguien que está especializado en la gestión, que les puede dar herramientas, que los puede asesorar. Entonces, siéntense con cada uno de sus docentes. ¿Sí? Tómense tiempo, porque, a ver, la pandemia se está tomando también su tiempo, entonces, quizás no logremos ya la forma, pero entre todos vamos a poder lograrlo. Y sentándonos con nuestros maestros y nuestros profesores, vamos a aprender también muchísimo de lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, primero nos sentamos con los docentes a planificar con ellos. Puede ser obviamente en grupos, con parejas, del mismo año, de la misma materia, del mismo área, bueno, ustedes saben, por turno, se pueden ir delegando entre la vicedirectora, no sé, o alguien que pueda colaborar, si tienen colaboradores, los equipos, bueno, eso ustedes ven cómo arman esas reuniones de planificación, pero el tema es la presencia. Y ustedes también ir con ideas superadoras siempre, ¿no? Porque siempre les decimos, ustedes son los líderes, los que tienen que también mostrar este acompañamiento humano y también la experiencia pedagógica, ¿no? Esta autoridad pedagógica. Entonces, una vez que los acompañamos a planificar, que ya tenemos, aunque sea planificaciones cortas, ya, como les decía, no pedimos esas grandes cosas porque no tienen ningún sentido hoy, porque no sabemos mañana a dónde vamos a estar. Entonces vamos a ver acuerdos, vamos a decir, bueno, nosotros ya hicimos una especie de diagnóstico, ya dijimos qué hacer en general, me senté ya a ver cómo planifica cada uno, bueno, a ver qué acuerdos podemos lograr también para mejorar aquello que pedimos de intervención, ¿sí? O aquello que decidimos intervenir. Los típicos acuerdos de siempre, pero la apuesta es ver acuerdos que sirvan. 2 o 3 acuerdos concretos para trabajar en la presencialidad y en la no presencialidad. Ya no hablamos de
qué libros vamos a usar a lo largo de toda la secundaria, porque no es momento, no es que esté mal, pero no es momento ahora de hacer ese tipo de acuerdos, ¿sí? Los acuerdos tienen que ver en tener las mismas estrategias de enseñanza, ¿sí? No las mismas actividades, por supuesto. La misma concepción de la presencialidad y la no presencialidad, los mismos formatos, las mismas estrategias, bueno, ya lo dije, las mismas formas de evaluar, ¿sí? Que tengan que ver con el paradigma que necesitamos para que la enseñanza avance. Entonces los acuerdos van a tener que ir por ahí. Decir, bueno, a ver, eh, chicas, yo voy a trabajar un proyecto en el cual va a trabajar prácticas del lenguaje, pero también van a trabajar con los profesores de artística, entonces vamos a evaluar de esta manera. O sea, acuerdos que se hagan, pero que sean acuerdos verdaderos, no ese listado que hacíamos antes, que no tenía mucho sentido más que mostrarlo o de vez en cuando alguien se acordaba de los acuerdos o los pegaban en la carpeta o en el libro de temas y eso quedaba ahí. No, realmente hacer acuerdos que nos sirvan y que esos acuerdos ustedes después no solo acompañen, sino que monitoreen que esos acuerdos se estén llevando a cabo. Por eso no hay que hacer grandes cosas ni mucho, poco pero concreto y focalizado. Bueno, después vamos a las visitas al aula. En las visitas al aula eh, le llamamos ahora visitas a clases, porque el aula puede ser el aula presencial o el aula virtual. Esto no lo podemos dejar de lado, a pesar de que tengamos todos estos inconvenientes y estas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, no podemos dejar de visitar clases. Tenemos que ir a ver, después de todo este trabajo pedagógico tan exhaustivo que hicimos, qué están haciendo los maestros, los profesores en las clases. ¿Sí? O si no hay clases, por ejemplo, tenemos una no presencialidad y solamente nos manejamos con cuadernillos y Zoom de vez en cuando para poder poner algunas cosas en claro, bueno, ir a ver las propuestas. Ver, la verdad que a veces es titánico porque hay muchos profesores, pero bueno, si yo empiezo con esto de los equipos, si ellos ya planificaron en equipo, después nosotros nos es más fácil ir a mirar, pero tenemos que ir a mirar lo que hacen los docentes. Y ahora vamos a ver qué mirar y vamos a ver cómo lo vamos a planificar, ¿sí? Bien, esto de siempre, de la devolución con aportes, de las entrevistas, ¿sí? Esto que lo venimos repitiendo hace mucho, no sirve hacer una observación de clase si nosotros no ponemos en discusión lo que pasó en esa clase. Ahora vamos a ver un instrumento para trabajarlo. Y una vez que vemos las visitas, que vimos las planificaciones, que hicimos acuerdos realmente efectivos, que vimos algunas clases, ¿sí? Ahora nos ponemos a hacer realmente el verdadero asesoramiento. Vinimos asesorando en todo el proceso, pero ahora empezamos a ver, bueno, realmente trabajamos en todo esto. Yo fui a tu clase y todavía queda para ir analizando estas cuestiones. Entonces yo te voy a ofrecer mi asesoramiento, voy a ofrecer capacitación, que es lo que ustedes siempre dicen, hay que acompañar y asesorar. Bueno, pero ¿en qué? ¿Qué vamos a hacer? Si ahora estamos en pandemia, necesitamos asesorar sobre eso, necesitamos hacer seguimiento sobre eso, fortalecer en eso. Entonces, ahí empezamos el asesoramiento y la capacitación. Y las reuniones de monitoreo que tienen que ver con hacer los cortes para ir viendo cómo nos está yendo con todo esto, ¿sí? Y a veces las reuniones de monitoreo van a coincidir con cambios de decisiones sanitarias que hagan que volvamos a tener que rever lo que habíamos planificado y adaptarlo a la nueva situación en la que se encuentra nuestra escuela, ¿no? Pero bueno, las acciones de monitoreo, y ahora vamos a ver también cómo hacerlas. Bien, después de hacer la planificación, a ver, estas son estrategias posibles, ¿no? Hay muchísimas más que ustedes saben, conocen y que van a estar adaptadas a la situación que ustedes tengan, ¿sí? Quizás si las situaciones son totalmente diferentes, las estrategias del directivo de planificar dentro de lo que es el PES, que es el proyecto de supervisión, yo les propongo hacer PES cortos, teniendo en cuenta más que nada esto, ¿no? La posibilidad del acompañamiento verdadero de lo que está sucediendo.
Entonces, luego de ver qué estrategias vamos a tomar y elegirlas y ver más o menos en la semana, vamos a calendarizarlo un poco más a largo plazo, ¿sí? Acá yo les puse mes 1, mes 2, pero ustedes van a ver, según lo que decidan, llevar esta propuesta. Sí, bueno, decir, bueno, vamos, como ya tenemos presencialidad y esperamos que estamos en un pueblo que la vamos a sostener, vamos ya a trabajar de acá a fin de año, o vamos a ver qué pasa de acá en este mes, o vamos a ver qué pasa de acá con estas estrategias hasta que se levante la emergencia. Ustedes ven en cada una de las escuelas. La idea de mostrar este cuadro era, si nosotros dijimos que vamos a acompañar en la planificación de las propuestas didácticas, quizás podemos hacer 2 presenciales, que son las de Celeste, y una virtual. Y nada más, porque no podemos seguir planificando y planificando y planificando, ¿sí? Una vez que la planificación esté hecha, vamos a ir a ver estas propuestas. Y fíjense, algunas presenciales, si es que tenemos, una virtual o de no presencialidad, una presencial, y bueno, y así ir combinando. Y después, por supuesto, tienen que, ustedes con todas las secciones o los años que tienen y con los recursos humanos que tienen como docentes dentro del equipo de conducción, ir viendo las posibilidades de hacer este seguimiento lo más pormenorizado y cercano posible. ¿Mm? De repente, si son un equipo integrado por vicedirector y director, quizás les es más fácil decir, bueno, vos haces primer ciclo, yo segundo ciclo, o ciclo superior, o vos te encargás de tales salitas y yo de tales otras. Hay algunas que está solamente la directora, en la cual, bueno, va a ir combinando e ir visitando, ir haciendo estrategias de supervisión con los docentes, las personas que quizás más lo necesiten, y otros dejarlos un poco para más adelante, porque ustedes ya los conocen y saben que van siguiendo un poco la propuesta en forma más adecuada a lo que necesitamos hoy. Eso ustedes lo van a ir viendo, ¿no? Pero bueno, la idea es que las visitas a las clases no se dejen. Hay otras escuelas que están a cargo de un maestro en este momento y bueno, esas escuelas quizá vamos a tardar un poco más en realizar todas estas cuestiones, pero la idea es poder no perder el foco de lo profesional. Bien, de seguimientos de acuerdos, bueno, podemos ir viéndolo una vez por mes, 2 veces presenciales, o sea, este era como una manera de decirles, todo esto que ya vinimos haciendo, que los docentes trabajaron tanto, que nosotros empezamos a supervisar, empezamos a planificar, lo tenemos que ir siguiendo. En el tiempo, combinándolo, viendo la mejor manera, porque no vamos a ir capaz que una vez cada 2 semanas a ir a ver al tercer año B de la secundaria, porque no podemos, porque es humanamente imposible. Pero sí vamos a generar una calendarización estratégica que nos permita, por lo menos, estar al lado de cada uno de los docentes y sobre todo de aquellos que necesitan más acompañamiento. Después, si tenemos cuestiones de asesoramiento, ustedes saben que ustedes pueden asesorar sobre acciones en el aula, sobre evaluación, sobre alguna temática que haya surgido, que pueden hacer este tipo de conferencias, que pueden hacer asesoramientos por escrito a los docentes en forma individual, a un grupo de docentes. Bien, o sea, el asesoramiento tiene que ser constante, el asesoramiento tiene que ver, como le decía hoy, con la expertise de cada uno de ustedes como director, y tienen que ser asesoramientos concretos, que vengan acompañando todos estos procesos de iteración que vinimos trabajando. Entonces, yo no voy a poner algo general para todos, sino que voy a trabajar focalizadamente. Voy a decir, bueno, ahora estamos trabajando con la unidad pedagógica y todos los años tienen unidad pedagógica. Y resulta que en secundaria, que antes no existía, hay unidad pedagógica. Bueno, voy a investigar, voy a trabajar, voy a ver cómo lo puedo, cómo puedo asesorar a esos docentes que se encuentran ahora con estudiantes que todavía no tienen la acreditación. Entonces, es ahí donde yo tengo que asesorar, pero para eso hice todo un recorrido. Voy a tener muchísimo más claro
sobre qué intervenir. Entonces, las problemáticas ya no me van a sorprender, más allá de lo que haga el bicho las problemáticas de mi escuela no me van a sorprender tanto. Yo voy a poder hacer algo más planificado. Bien, y la capacitación, bueno, capacitación de todo tipo. La capacitación tiene que ver con esta posibilidad también de generar espacios de enriquecimiento de todo tipo en servicio o no en servicio, cada uno lo sabrá, en donde podemos capacitar nosotros, llamar especialistas, los grupos focalizados que hay con el CIE. Puede haber, lo que proponemos siempre, esta capacitación es en forma paralela entre colegas, ¿sí? O sea, docentes de un año o de una materia capacitando en algo que les sirva a sus propios compañeros, ¿sí? Entonces empezamos a generar otra cultura en la escuela, en donde todo el tiempo se está trabajando con seriedad, con profesionalismo, y donde el eje es lo pedagógico. ¿Nos cuesta? Sí. ¿No sabemos a veces para dónde correr? También, pero para eso estamos trabajando, como decíamos antes, todos juntos. Bueno, entonces dijimos que teníamos estas visitas, le puse al aula, pero bueno, la visita a clases, la típica visita a clases. Fíjense que hay un cartel que dice continuidad. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas que tenemos que ver es esto, la continuidad. No solo que estén bien las propuestas, que respondan a todo lo que analizamos hace unas filminas atrás, sino que haya este paralelismo de continuidad. Que los estudiantes no sientan que están asistiendo a dos lugares totalmente diferentes, o que no sientan que porque no hay presencialidad no tienen escuela. Entonces la continuidad hoy es una palabra que nosotros tenemos que tener muy presente. ¿Cómo garantizamos la continuidad? Y la continuidad se garantiza cuando hay planificación previa del director y del docente. Cuando hay esto que les decía, la posibilidad de pensar y anticiparse a situaciones en las cuales esté previsto qué tiene que hacer el estudiante y cómo lo va a hacer, de qué manera, y no dejarlo librado de ninguna manera a su suerte. Y a que sienta una fragmentación aún mayor de la que produjo la pandemia al interior de la escuela. Entonces, ahí yo les puse algunas cosas que usualmente vamos a ver en las actividades presenciales. Obviamente hay muchos más. Siempre se les aconseja tener un preformato, o si ustedes no son de cuadros ni de formatos y van de alguna manera en forma como más coloquial a visitar a los años, que en realidad debería ser planificado porque la intervención es focalizada, entonces yo sé que voy a ir a ver tal clase presencial porque sé que el profe o la seño necesitan mi apoyo y mi seguimiento con el acompañamiento. Ir con un formato, pero un formato de indicadores, ¿sí? A ver, ¿qué voy a ir a ver yo de esa clase? Porque si voy y le digo, ay, la verdad, estuviste bárbara, excelente, todo divino, que puede ser, ¿sí? O voy y digo, no, la verdad, mejor me levanto y me voy porque esto no entiendo nada, no tiene sentido. O sea, la visita tiene sentido cuando yo previamente la planifiqué y sé qué cosas voy a ir a ver. Y también puedo compartir con mi docente qué cosas voy a ir a ver. Porque siempre el que es evaluado necesita saber cómo va a ser evaluado, en qué cosas va a ser evaluado, qué se le va a mirar, para después reflexionar juntos, porque si no, no tiene mucho sentido. Bien, ¿qué vemos? Formato de planificaciones. Vemos si están bien delimitados los propósitos, si el docente sabe para qué hace cada una de las cosas que hace y que les hace hacer a sus estudiantes, por supuesto. Siempre decimos que es más importante el para qué que el cómo. Cuando entrevistamos a algunos docentes y le decimos, ay, ¿para qué estás haciendo esto?
y muchos se quedan como dudando. Y es importantísimo saber el para qué, porque el para qué nos permite esto, hacer actividades integrales, hacer pocas actividades, actividades de producción, pues yo sé para qué quiero lograr con esto, ¿sí? Entonces, veo si están cumpliendo los acuerdos a los que llegamos todos, porque trabajamos muchísimo, si se usan estas secuencias y actividades integrales, cómo maneja los tiempos y los recursos, que ustedes saben que el manejo de los tiempos, y sobre todo cuando hay un currículum prioritario, es fundamental porque es uno de, de los grandes cuestionamientos didácticos. ¿Cómo hacemos para aprovechar el tiempo? ¿Cómo maximizamos ese tiempo para que sea enriquecedor para la enseñanza? Muchas veces decimos, hay estudiantes que están de primero a sexto en la escuela primaria y no saben leer, entonces, o escribir. ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, tenemos que hacer una intervención sobre esto, ¿sí? El manejo del tiempo nos costó y nos costará siempre a todos los docentes y es una de las cuestiones que tenemos que ver y focalizar cuando hacemos las visitas. Bueno, recursos, por supuesto que recursos están disponibles en ese caso en la escuela. Las intervenciones docentes para el avance. Siempre hacemos hincapié en ver cómo el docente va generando, a través de, basado en su planificación, que el proceso de aprendizaje se vaya dando, ¿sí? Pero no estamos con la idea de que solito el nene aprende, no. Nosotros tenemos que hacer intervenciones, tenemos que hacer la pregunta exacta, tenemos que mostrarles el material adecuado, tenemos que generar la situación problemática adecuada para que esto se mueva, para que el estudiante realmente empiece a mover sus esquemas de conocimiento y aprenda. Entonces, nosotros tenemos que ir a ver, bueno, la verdad que da clases, pero no genera debate, no genera duda, no genera preguntas, y bueno, pasan los años y el estudiante hizo un montón de tareas, un montón de cosas, pero no aprendió, o aprendió muy poco. Entonces, necesitamos ver, y si el docente necesita asesoramiento sobre la intervención, es ahí donde tenemos que trabajar porque es un punto importantísimo. El tema de la circulación de la palabra y la participación, ¿sí? Esto también es importante, sobre todo cuando hoy hablábamos de cómo vamos a preparar al estudiante para el futuro, para un futuro también incierto, en donde no sabemos si van a pasar 10 años y vamos a seguir teniendo barbijos, qué instituciones van a estar en pie y qué no, de qué van a trabajar nuestros estudiantes. O sea, tenemos que brindarles este espacio que es el aula para que empiecen a hablar, que puedan decir, que puedan opinar, que se puedan equivocar, como decimos siempre, lo del error constructivo, que lo trabajamos hace mucho, y que se animen realmente, porque esas son las cosas que después van a quedar, ¿sí? No, la fórmula del algoritmo, de no sé qué, no, van a quedar estas cuestiones que tienen que ver con un hacer en la vida, ¿sí? No estoy de ninguna manera dejando de darle importancia a los contenidos, sino que los contenidos tienen que estar en pro de las capacidades y no al revés. No tengo que, bueno, yo tengo que dar estos temas, voy a planificar las actividades para que aprendan estos temas. No, yo tengo que decir, yo necesito generar determinadas capacidades. Entonces, tengo que usar los contenidos para generar propuestas que les permiten el desarrollo de estas capacidades. Bien, entonces la circulación de la palabra es súper importante. El registro de procesos de los estudiantes, ¿qué están haciendo con esto de los RITE? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están evaluando? Que es el último punto, que es importante porque hoy tenemos la evaluación que tiene más que ver con proceso, que tiene que ver, que es cualitativa, que no tiene que ver con una nota numérica, que los estudiantes no son una nota numérica, eso ya lo veníamos hablando hace bastante tiempo, y cómo se corre el eje de poner una nota a poder hacer una evaluación formativa donde el otro se dé cuenta en qué se equivocó o qué necesita fortalecer o qué cosas logró, y yo en ese proceso como docente tengo que saber si él lo logró, no lo logró y qué tengo que hacer para que lo logre.
Entonces, esa es la doble vertiente de la evaluación, esa es la evaluación formativa. Entonces, si tiene un 10 o no lo tiene, la verdad, no es hoy algo que nos interesa. Y yo entiendo que esto llegó para quedarse, porque nos hizo realmente entender que, a ver, no teníamos a los estudiantes todos los días presentando los trabajos prácticos, trayendo los materiales y haciendo las cosas, entonces de repente no podíamos ya evaluar de la misma manera, eso era obsoleto y no tenía sentido. Además, en la vida quizás no es tan así. Hoy la universidad está también en un momento en el que se contradice un poco con esto que nosotros planteamos, ¿no? Desde el inicial, primaria, secundaria y superior, porque bueno, están como por ahora en una línea paralela poniendo notas y generando cuestiones bastante complejas, pero bueno, son autónomas, no tienen que ver con lo que nosotros estamos trabajando directamente. Pero sí que ellos sepan que se van a presentar en algún momento a alguna situación de examen, pero en realidad que ellos no son una nota, no son la nota que se sacaron, ¿no? Eso es lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y los docentes muchas veces no lo tienen claro. ¿Sí? Quizás el estudiante ahí no trajo las cosas, no cumplió, no se conectó, pero aprendió. Entonces, lo que nos pasaba antes, mucho en la presencialidad, ¿no? Por ejemplo, las maestras que estábamos en primer ciclo, que de repente los chicos no leían y nosotros nos agarrábamos los pelos y de un día para el otro era maravilloso ver cómo leían y no eran ni un desaprobado ni un aprobado, eran estudiantes, niños en ese caso, que estaban en un proceso y que el proceso se iba a dar, pero se iba a dar porque nosotros habíamos hecho las intervenciones necesarias. Bien, entonces ahora me gustaría que en el chat ustedes piensen, porque ven que hay un cuadro que está vacío. Yo les digo, bueno, en lo presencial generalmente vemos estas cuestiones más otras más. Ya no hablábamos tanto del clima, de cómo el conocimiento del contenido, esas cosas ya quedaron medio, obviamente sí, la armonía y la participación, pero ya hay cosas como que quedan, son indicadores que ya no, de alguna manera falsos, que no nos dan idea de ese recorte que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que tiene que ver no con los estudiantes, sino obviamente con los docentes. ¿Qué cosas, si quieren poner en el chat, les parece que faltarían y que necesitamos observar en la no presencialidad? ¿Qué les parece? Yo no veo el chat, no sé si Pablo lo ve. Sí, ahí empiezan a escribir. Mónica está diciendo que hay que cambiar el paradigma, debate, cómo el profesor orienta a sus alumnos, observar el ritmo de la clase, si es dinámica, cómo es el feedback entre el docente y el alumno, Perfecto. habilitar la palabra para todos los alumnos, bueno, la participación y el nivel de las participaciones, manejo del tiempo, actividades propuestas, comunicación con el alumno, Bien, muy bien. retroalimentación continua, el tratamiento del error, Perfecto. correlatividad entre la actividad presencial y virtual, plantear encuestas cómo le sirve aprender, articulación entre la propuesta y el contenido, sostener el vínculo con la familia, Perfecto. el trabajo con la diversidad, distintas instancias de intercambio, Bien. generar interés por la propuesta, cómo el docente permite la participación con su grupo, actividades de metacognición, Muy bueno. fortalecer trayectorias, comunicación, especialmente en la no presencialidad, lograr que la familia apoye la educación virtual, autoevaluación, los productos, el Bueno, vínculo docente, estudiantes, recursos materiales para garantizar la conectividad, innovar. Bueno, son muchas las propuestas. muy bueno. Fíjense cómo van saliendo muchísimas cosas que hay que ver en la no presencialidad, que bueno, yo anoté algo que sale mucho, que es el tema de la participación, ¿sí? El tema de la flexibilidad, cómo el docente flexibiliza su propuesta, cómo se da la comunicación,
ir a ver, ¿no? Cómo se está estableciendo la comunicación, cómo el docente hace la retroalimentación de las tareas o las actividades que se hacen en la no presencialidad, cómo garantiza de alguna manera la continuidad entre lo que se hace, sea todo no presencialidad o sea combinado. Ustedes hablaron también de la articulación, que es un tema que no estaba previsto, pero es muy importante porque trabajar articuladamente entre niveles o con las modalidades es lo que también potencia y lo que podemos ir a ver, sobre todo si están trabajando con proyectos, ¿no? Cómo está articulado esa parte de las áreas troncales con algunas de la modalidad o en secundaria entre áreas que están en común o que decidieron trabajar juntas en ese proyecto. Hablaron ustedes de cómo trabaja con la diversidad. Esto de la diversidad también hace mucho lo venimos trabajando, pero hoy es como que después de lo de la pandemia nos hizo un shock de entender que cada uno tiene sus particularidades, cada estudiante tiene sus particularidades, sus fortalezas y sus propios caminos de aprendizaje. ¿Sí? No todos aprendemos de la misma manera, no todos hacemos el mismo recorrido, no todos vamos en el mismo colectivo, ni en el mismo tren. Entonces, es el docente quien tiene que saber, conocer. Ustedes me dirán, bueno, ahora es más complejo, y sí, es más complejo porque a veces no los conocemos tanto porque no hemos tenido oportunidad de estar con ellos cara a cara tanto, ¿no? Porque si de repente tomamos un año de secundaria, una materia, y el año pasado no estuvimos con ellos, y ahora fuimos 2 veces y ya entramos en estos lugares con alarma que generaran, obviamente, que no los veamos, es más complicado. Pero bueno, hay que trabajar en la diversidad, hay que hacer salir en esos espacios de no presencialidad, de alguna manera, las características de cada uno. Bueno, fortalecer trayectorias, esto es importantísimo y también se habla mucho, ¿no? De cómo la trayectoria no es, como decíamos hoy, un rejunte de notas, sino que es un camino, y cómo se construye ese camino, cómo no se abandona ese camino, que es fundamental, y cómo nosotros estamos ahí para que esa trayectoria esté registrada y esté realmente evidenciado qué es lo que necesita cada uno de los estudiantes. Bueno, hablaron de la autoevaluación, que eso obviamente es súper importante en este momento. Del tema de las familias, sí, por supuesto, de seguir trabajando con las familias, pero bueno, la verdad que fueron saliendo muchas cosas que complementan y que dicen, bueno, yo la verdad que estaba acostumbrada a ir a ver las clases a las aulas y bueno, así algún que otro registro, pero ahora necesito tener más indicadores que son propios de lo que es la actividad no presencial, pero nosotros ya vimos hoy que era la diferencia, ¿no? Entre aprender en casa y aprender en el aula, ¿no? Que es algo totalmente distinto, que yo no tenía que atiborrar a los chicos de tareas, que yo no podía ponerlos a hacer cosas demasiado escolarizadas porque estaban en la casa, o porque hacía mucho que no iban a la escuela. Entonces, fíjense que salieron cuestiones muy interesantes para trabajar en la no presencialidad. Bueno, ¿qué les propongo yo? Ya dijimos que ustedes iban a mirar las clases, iban con algún tipo de instrumento o por lo menos con un listado organizador de indicadores a mirar para sacar alguna conclusión. Y como la formación de los docentes también es un proceso, no nos tenemos que olvidar, no vamos a trabajar con la evaluación formativa solamente con los estudiantes, sino también con los docentes. Entonces vamos a hacer un registro de los procesos de cada uno de nuestros docentes. Antes trabajábamos, bueno, con el cuaderno de actuación, no teníamos, íbamos, hacíamos un par de visitas, algunos comentarios y lo pegábamos ahí, otros, bueno, iban un poco más allá y hacían entrevistas, pero bueno, siempre nos costó como a los directores esta continuidad, este seguimiento en el proceso del docente, ¿no? Bueno, algunos más, algunos menos, pero el tener tantas actividades al mismo tiempo hacía que esto, bueno, quedara muchas veces relegado. Y ahora como vamos a planificar cuestiones cortas, como ya tuvimos un trabajo tan largo, ahora vamos a ver esto, ¿no? Pensar, no sé, 1, 2, 3 visitas, ¿sí?
en las cuales hagamos esta observación que tenemos planificada y después nos sentemos a armar el registro de los procesos con los propios docentes. Yo les tiro esta idea de cuadro, de poner fecha, modalidad no referida a la dirección de modalidad, sino modalidad presencial o no presencial, o sea, poner en ese registro esta primera o segunda visita que vimos, que miramos, si miramos solamente la propuesta porque no estamos yendo al colegio, si miramos una presencial, si miramos una virtual o una no presencial, o vamos a mirar qué le mandaron a los estudiantes para hacer en casa. Y lo primero que vamos a hacer son las observaciones nuestras como equipo directivo para la mejora. Bueno, a ver, Karina, yo noté o advertí esta situación, esta otra, se puede mejorar tal aspecto, en la participación no evidenciaste propuestas que generaran la apertura, en el tema de la evaluación diste solamente un multiple choice para trabajar y no generaste cuestiones de evaluación formativa. Ustedes le empiezan como a decir de la mejor manera posible y en un ámbito cuidado, por supuesto, cuáles son aquellas cosas que ustedes piensan que se pueden mejorar. Pero lo que vamos a hacer esta vez, como venimos trabajando realmente en equipo, es decir, bueno, yo vi esto, a ver, ¿vos qué viste? Autoevaluate vos, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar a veces con, bueno, gente un poco más flexible o gente más inflexible o más estructurada, o gente que no se dio ni cuenta de nada de lo que nosotros observamos, o gente que quizás se molesta, pero si venimos trabajando con todo esto, ellas saben que son evaluadas, porque tienen que ser evaluadas por el equipo directivo para la mejora, porque siempre la idea es la mejora de la enseñanza y que se produzcan los aprendizajes. Entonces, en estos espacios cuidados vamos a decirle, bueno, a ver, de todo lo que yo te dije, ¿qué te parece? ¿En qué estás de acuerdo? ¿Qué no? ¿Qué cosas te parece que realmente vos ahora, después de esto, vas a poder mejorar? ¿O en qué te comprometés? ¿Qué te parece que podemos hacer? Bueno, si vos ves que lo que yo te estoy diciendo no es tan así, ¿cómo podemos generar alguna cuestión de revisión de eso? Pero bueno, siempre desde la autoridad pedagógica, siempre dándoles la posibilidad a ellas de hablar. Y después una generación de acuerdos. 2 o 3 cositas cortitas. Bueno, yo observé que tenías que mejorar esto, vos te viste de esta manera, coincidimos en algunas cosas, en algunas no. Bueno, ¿qué vamos a acordar para que vos pongas en juego más todo lo que trabajamos antes de los procesos de Scrum? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En qué te comprometes? 2 o 3 cositas para que yo vea que vos vas cambiando la propuesta y la próxima podamos compartir una nueva visita, un nuevo encuentro y yo pueda ver que esto está en acción. Van a ver que esto surge buenísimo porque los maestros siempre nos sorprenden y los profesores con ideas realmente y compromisos. Y acá no les queda otra que comprometerse porque ya hicieron todo un proceso, vieron realmente cómo se debía enseñar, vieron que había que sacarle el polvo un poco a las propuestas, que hay un montón de indicadores y cosas nuevas a tener en cuenta porque si no, no funciona. Entonces, le vamos a dar también una fecha próxima de observación para una nueva, para una segunda visita o para compartir una segunda propuesta o clase, ¿sí? Esto se puede hacer tranquilamente estando los docentes todos los días en la escuela o no, en forma virtual, ¿sí? Mirando los cuadernillos, mirando lo que les mandan de tarea, mirando los WhatsApp que mandan, ¿sí? No hay que quedarse en, no, yo no puedo porque los chicos no están viniendo y por qué no nos llegó la plata para... No, esto se puede hacer igual, ¿sí? Más allá del contexto, y es nuestra obligación. Bien, acá hay otra propuesta, porque, bueno, nosotros empezamos a supervisar, empezamos a visitar, a acompañar, nos dimos cuenta de algunas cosas que teníamos que asesorar, generamos espacios de capacitación, pero nos había quedado todo ese trabajo tan importante que hicimos al principio del brainstorming, de la lluvia de ideas,
con cosas que ellos habían propuesto. Entonces, hay un sistema que se llama Kanban, que en este caso lo vamos a usar para monitorear el proyecto que planteamos en la reunión, ¿no? O sea, todo esto que dijimos que íbamos a hacer, que elegimos 2 problemáticas para trabajar. Bueno, vamos a ver cómo va eso paralelamente a lo que yo observo en cada uno de los docentes, o sea, cómo nos va como escuela. Y este sistema es, la verdad, que bastante divertido para hacer y funciona bastante como propuesta, se suele hacer también en periodos muy cortos, con reuniones muy cortas, en donde se va a hacer eso, el método este, ¿sí? Sin hablar demasiado, porque acá lo muestra todo. Entonces, lo que se plantea es tener como 4 categorías base, que ustedes pueden agregar las que quieran, por supuesto, que es sin hacer, en proceso, realizado o continúa. Ustedes me van a decir, esto es una rúbrica. Y bueno, es algo parecido a la rúbrica, ¿sí? Lidia, perdóname que te Sí, interrumpa. sí, Ahí Sandra está sí. preguntando cómo se llama, si podés repetir nuevamente el nombre, ¿cómo se llama? Es K-A-N, B larga, A-N. Es el sistema Kanban. Ustedes en cada una de las columnas pueden poner lo que sea. Entonces, se reúnen todos los docentes y, a ver, lo que plantea Kanban es hacer los cartelitos o usar los post-it, estos que son para pegar, las pegatinas, los papelitos de colores de los tacos, ¿sí? Entonces, en cada uno poner aquellas acciones que íbamos a hacer en un principio y analizar en qué lugar estamos de la realización de ese recorrido. Fíjense que usamos papelitos de distintos colores, entonces decimos, bueno, ahí yo les puse un ejemplo. Si una de las actividades fueran trabajar propuestas integrales con mis compañeros, habíamos dicho, no, tenemos que sí o sí trabajar en equipo. Bueno, me reúno a hacer este sistema y digo, bueno, la verdad que estamos en proceso porque no estábamos tan acostumbrados. En realidad solamente planificábamos las paralelas y no teníamos en cuenta en la planificación al profe al bibliotecario generalmente sí, ¿no? Pero al EMATP en nuestras planificaciones o al preceptor, o no lo teníamos en cuenta y ahora estamos en un proceso. Entonces, el papelito rojo que era trabajar en equipo está en proceso. ¿Sí? Hay actividades que no se están haciendo porque eran capaz que demasiado como muy difíciles o ambiciosas, esa es la palabra, y hay cosas que sí hicimos. Entonces nosotros ahí ya tenemos una idea. ¿Qué está en proceso? Porque lo tenemos que hacer avanzar. El rosadito lo tenemos que hacer avanzar por lo menos hasta realizado. Y los sin hacer, el azul y el amarillito, los tenemos que también hacer. También los podemos descartar, porque podemos decir, no, la verdad que esto que nos habíamos propuesto, no tiene sentido, fuimos creciendo y avanzando en lo que nosotros pensábamos y la verdad que esta estrategia para nosotros no nos sirve, la descartamos. Chao, se va el papelito. Bien, entonces ahí ya tenemos una idea. ¿En qué estamos de todo este proceso? Bueno, la verdad que habíamos dicho de planificar en equipo y estamos en proceso. Habíamos dicho que íbamos a cambiar la forma de evaluación y la verdad que todos nos dimos cuenta y empezamos a trabajar una evaluación formativa. O habíamos hablado de seguir sosteniendo los vínculos y la verdad no lo pudimos hacer. Está sin hacer porque hay chicos que están desconectados. Entonces, empezamos a pensar otra vez cómo ir moviendo este tablero para que las cosas empiecen a suceder, ¿sí? Y yo ahí les puse una línea en negro para pensar en algún momento, en otro corte de monitoreo,
para hacer con los maestros o los profesores, en los cuales siguiéramos viendo. Y bueno, ahí ya la cosa cambió, porque ya sabíamos que había dos cosas o una cosa que no habíamos hecho nada y que teníamos que ponernos a trabajar. Entonces, en el segundo corte, ya el amarillito había avanzado. Bueno, la verdad que con las familias que no estábamos trabajando, sí, empezamos a trabajar y todos estamos trabajando con acciones concretas de capacitación o de acompañamiento con las familias sobre el COVID y además hacemos reuniones por Zoom para hablar de temas de la crianza de los estudiantes y les damos talleres, bueno, eso lo hicimos, genial. El que estaba en proceso, que era trabajar en equipo, ya nos va genial, ya sabemos más o menos cómo agruparnos, sabemos qué cosas hacer y esto continúa. Pero todavía no pudimos recuperar a los estudiantes. Entonces, ahí sabemos en qué tenemos que trabajar. No significa que todo lo demás no lo vayamos a seguir complementando, pero sabemos que tenemos un gran nudo después de todo el recorrido que hicimos. Nos habíamos propuesto un montón de cosas, fuimos haciendo cortes y fuimos diciendo, esto sí lo hicimos, esto no, y seguimos avanzando y aprendiendo. Pero hay algo, quizás sí, quizás no, que tenemos que seguir proponiéndonos para hacer. Bien, esto ustedes lo pueden hacer cuando quieran, ¿no? En los momentos que quieran. Dentro de esto que es Scrum, que es la planificación de procesos, que yo les digo es SCRUM, el Scrum, que al que le interesa verlo, lo van a ver en aplicaciones de software, pero bueno, nosotros lo trasladamos acá para hacerlo más dinámico. Hay una parte que se llama la retrospectiva de equipo, que es otro tipo de evaluación parecida a la anterior, pero más sencilla. Que generalmente nosotros la hacemos todos los años a fin de año o en febrero, que sería como la autoevaluación institucional, ¿no? Preguntarnos qué salió bien de todo lo que planificamos, de todas esas acciones que nos propusimos trabajar en torno a las problemáticas, qué se puede mejorar y qué decisiones vamos a tomar. Ahí les dice, próximo mes, semestre o para el 2022 según los cortes que ustedes hayan realizado. Bien, entonces ya hicimos todo el caminito. Diagnosticamos, por decirlo de alguna manera, que algunos, o sea, en general, porque el diagnóstico, acuérdense que no existe más como aislado del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, sino que está relacionado, pero bueno, siempre uno tiene que, de alguna manera, saber en qué punto mapeo o situación estuvo. Luego de todos los supuestos problemas que teníamos o campos o nudos, determinamos con los docentes cuáles íbamos a trabajar. Planificamos acciones de trabajo para llevar a cabo en el aula, que tenían que ver con la diferencia entre la presencialidad y la no presencialidad. Fuimos a ver, asesoramos, armamos capacitaciones, hicimos un montón de cosas para enriquecer todo esto. Hicimos cortes para ir viendo si venía funcionando, qué cosas hicimos, qué cosas nos faltaban, para fortalecernos en esta cuestión de, uy, esto lo tenemos logrado, vamos a tratar de fortalecerlo o de trasladarlo o de generar otras redes o cómo lo podemos mejorar. Y ahora nos queda la última parte, que ya me falta muy poquito, así que espero que se quede un ratito más, que tiene que ver con la evaluación de la gestión directiva. Dijimos en un momento, ahora manos a la obra el director, a supervisar, acompañar y asesorar. Bien, ¿cómo nos evaluamos nosotros? Esta evaluación de la propia práctica de gestión, de la propia práctica de toda esta intervención pedagógica que hice. Y ahí está este diagrama que yo les decía que era la espina de pescado. Tiene muchos nombres, ¿no? En realidad este diagrama está dividido en categorías, como ustedes ven ahí,
Y tiene indicadores también muy desglosados, o sea, vemos planificación y tenemos cada uno de los ítems pequeñitos en los que se divide ese hecho o acción que estamos poniendo en evaluación. Pero bueno, eso ya sería algo súper eh, importante y copado que podrían hacer ustedes, porque también lo fortalecería a los equipos para saber cómo realmente están conformados cada uno de los tipos de acciones de la gestión. Entonces la idea es, bueno, como nosotros nos habíamos propuesto estas estrategias, poner en las espinas de este pescado cómo nos fue en la planificación, en las intervenciones que hicimos para que se mejorara la planificación y en nuestra propia planificación, cómo pudimos generar la formación de equipos o cómo trabajamos en equipo nosotros con nuestros pares del equipo de conducción. ¿Qué pasó con las visitas a las clases? Si las pudimos hacer, si no, si hicimos más de las presenciales y de las no presenciales nos quedaron, o si el contexto es tan terrible que todavía no pudimos llegar a hacerlas para poder generar los espacios de hacerlo, ¿no? ¿Cómo nos fue en el asesoramiento y la capacitación? ¿Cómo nos fue en estos cuadros de evaluación y otros más que ustedes se hayan propuesto? ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá estuvimos tratando, bueno, de llevar alguna propuesta. Como les decía, seguramente entre mañana y el lunes les va a llegar a su mail los cuadros vacíos para que ustedes los puedan llenar realmente de contenido y de evidencia, todo esto que de alguna manera teorizamos. Y bueno, les agradezco, las animo y los animo a hacer estas cuestiones, a generar cuestiones nuevas, a generar instrumentos nuevos y a compartir. Como dicen los chicos ahora, compartir es la que va. Así que bueno, no sé, Pablo, si estamos con alguna pregunta, si está... Bueno, Lidia, no paramos de anotar. Yo tengo acá todo una hojita con anotaciones al lado. Bueno, Así que, si te bueno, parece, primero... vemos algunas, las más importantes, a ver si podemos... No, en realidad yo daría lugar a preguntas. Bueno, ahí la gente te saluda, te felicita, la número 1, como siempre, están Gracias. todas muy contentas. Excelente Está mi grupo de propuesto. fans, están pagadas, están Está el club de pagadas. fans, es verdad, es verdad. No, bueno, primero felicitarte por la contundencia, por la claridad y porque me parece que en Gracias. estos tiempos de tanta incertidumbre, venir a poner conceptos tan claros y tan aplicables a una realidad tan difícil como la que nos toca hoy en día gestionar las instituciones educativas, es muy valioso, ¿no? Así que primero felicitarte. Y después agradecerles a todas las participantes y pedirles, ahí yo estoy poniendo en este momento en el chat, estoy poniendo una encuesta, ¿sí? Les pedimos que para poder seguir realizando este tipo de capacitaciones puedan completar, es una encuesta muy breve, no les va a llevar más de 1 minuto, porque está bueno también conocer cuál es el interés de las otras personas que están del otro lado del Zoom. Entonces, conociendo el interés, uno puede diseñar propuestas de capacitación que realmente respondan a la demanda que hay, ¿sí? Así que a través de esa encuesta que en este momento estoy compartiendo en el chat, ustedes pueden hacer clic directamente en ese link y responder esta encuesta.